Hola, soy Micaela Mosqueira, estudiante de la carrera de Historia, y en esta nueva edición de Humanidades al Día vamos a conversar con José Mourovejo, egresado de nuestra carrera de Historia, que obtuvo el primer puesto en la admisión 2024 a la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar. Además, es autor del libro Jorge Sanginés Lenz, un peruano en la Segunda Guerra Mundial. Hola José, ¿cómo estás? Felicidades por tu ingreso a la Academia Diplomática del Perú. ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, primero que nada, Micaela, muchas gracias por la entrevista. Realmente ha sido una alegría tremenda, una montaña de emociones que todavía es un poco difícil procesar. Esta es mi ya segunda semana de clases y creo que puedo decir que me siento muy contento de poder tomado la decisión y finalmente encontrarme en estas circunstancias como alumno de la Academia Diplomática. Justo mencionaste que has tomado esta decisión, pero quisiéramos saber qué es lo que te motivó a tomar dicha decisión. Sí, bueno, en general uno cuando está en la universidad tiende a pensar que su futuro es la academia o es la enseñanza y en general hay muchos caminos por los cuales uno puede saber hacia dónde se dirige su vocación. Y en mi caso siempre me gustó investigar, siempre me gustó indagar más sobre el conocimiento histórico, pero finalmente creo mi vocación estaba en función al servicio y atarlo con poner el conocimiento al servicio de la gente creo que es algo que para mí era ineludible como parte de mi vocación de vida. Y la Academia Diplomática, que también tiene un vínculo muy importante con nuestra carrera, con la facultad y con la universidad, era para mí la mejor opción a seguir. ¿Y has tenido algún momento específico donde dijiste, este es el camino que quiero tener como un momento de revelación, por así decirlo? Sí, yo diría que luego de sustentar mi tesis de licenciatura, que había pateado un poquito, pero yo en ese momento, cuando terminé y dije, bueno, este ya es mi último pendiente con la universidad, me replanteé incluso la idea de ser el académico que hasta ese momento me consideraba, porque uno puede ser académico y aportar entendiendo las velocidades y los tiempos que tiene el ser académico, el espacio en el cual uno se mueve y todas las características que eso tiene, pero también ya desde hacía un tiempo atrás pensaba, quisiera más allá de investigar y solamente investigar y encontrar ese punto clave en comunicar esas ideas, es ponerme al servicio de mi país. Entonces, ni bien terminé la tesis, fue para mí bastante claro. Sabemos también que has pasado por 7 rigurosas exámenes de admisión, pruebas de admisión de carácter eliminatorio. ¿Podrías contarnos ahí un poco cómo es que te preparaste? ¿Qué proceso seguiste? Sí, claro. Bueno, en mi caso, luego de sustentar la tesis de licenciatura, decidí encontrar un tiempo adecuado para entender primero cómo era la dinámica de las evaluaciones, porque no es tan fácil. Las evaluaciones, la Academia Diplomática tiene algunas evaluaciones resueltas de años anteriores, pero eso no termina todo el panorama, ¿no? Entonces es preguntar, leer el prospecto de admisión, leer las preguntas que siempre se colocan ahí en la página web para saber un poco más. Y bueno, yo me preparé con 6 meses de anticipación en un lugar especializado para esto, con bastante tiempo, digamos, para mí. Me costó mucho. Yo nunca había dado una prueba de opción múltiple, ni para ingresar a la universidad. Yo ingresé por tercio superior y aún aquí en la facultad y en ningún lado fue la primera vez que di un examen de opción múltiple y yo me sentí con miedo porque hasta hay gente que tiene como estrategias para hacer estas cosas. Pero la verdad es que una vez superados los exámenes ya empiezas a ganar confianza y creo lo más importante ahí es entender que tienes la capacidad para sobrellevar las pruebas y finalmente llegar hasta el final, ¿no? Como fue mi caso. Sí, porque imagino que también debe ser una presión tremenda. Con cada prueba eliminan. Exacto. Yo recuerdo muy bien que en mi primera evaluación teníamos un auditorio lleno y en la siguiente evaluación ya no había como toda una fila atrás vacío completamente y eso te da perspectiva de lo rigurosas que son esas pruebas. Sí, era como cada vez ibas viendo menos. Sí, exacto, tal cual. Y bueno, tomando ello en consideración, toda tu preparación que has tenido, ¿qué consideras que ha aportado tu formación en historia? Bueno, mi formación en historia, ya siendo súper específico, hay una parte del examen que es historia. No, mentira. Esa parte sí también aporta, pero sobre todo es el hecho que en facultad el diálogo con los profesores y el desarrollo de un pensamiento crítico muy importante, en general sobre cualquier tema que va de la mano con la malla curricular o los temas de conversación que uno tiene, te prepara sobre todo para ser abierto a la interdisciplinaridad, que es algo que yo creo que es fundamental. Y en segundo lugar también a pensar más allá del esquema,
A mí me ayudó mucho al momento de resolver el examen, en la prueba escrita y también en mi último examen, el examen oral de concepto, pensar más allá de la caja, porque creo que eso es al final lo que también forma parte del perfil del futuro diplomático del Perú, ¿no? Claro, esa especie de lo que te diferencia del resto. Exacto. Un poco más allá de lo que se nos muestra. Así también considerarías que actividades como que el profesor Costa me comentó has realizado, quizás historia para maestros, las jornadas historiográficas, el coloquio de estudiantes, ¿consideras que te han aportado en este pensamiento crítico, en este desarrollo de habilidades blandas o diferentes? Sí, yo considero que esas tres que has mencionado, yo les tengo cariño a las tres. De las tres he tenido experiencias muy importantes y muy interesantes, pero creo que las jornadas historiográficas gana por goleada. No es nada particular contra los otros dos, pero de verdad que para mí ha significado un antes y un después de lo que yo entendía que era mi carrera, mi disciplina y sobre todo el lugar que se tenía dentro de la facultad. Algo que a mí me gustó mucho y que yo en su momento no entendía es que estas gestiones que se hacen de formalidad, de coordinación con anticipación, no es tan distinto, por ejemplo, del ámbito diplomático, donde también se gestionan reuniones, se gestionan eventos importantes y toda la logística que está asociada con eso es fundamental que se cumpla a cabalidad. Y yo cuando llegué hasta el final me puse a pensar cuánto de jornadas historiográficas me he preparado para estar listo para gestiones de ese tipo, ¿no? Y saber manejar un grupo humano y saber también mantener siempre un buen estándar de cómo hacer las cosas. Y eso es algo que jornadas como las otras dos actividades me ayudaron muchísimo para tenerlas siempre presente y tener la certeza de que eso realmente me iba a ayudar para ingresar a la Academia Diplomática. Claro, o sea, sin saberlo te has aportado en tu preparación, porque en ese entonces te consideras un académico. O sea, ha sido una visión tremenda a futuro. En este caso también, y ya hablando un poquito acerca de tu vida académica, ¿no? Podríamos hablar un poco acerca de tu libro. Hemos visto que ha sido publicado, ha sido un trabajo que has hecho desde que estás en Estudios Generales Letras. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Bueno, a este libro yo le tengo un particular cariño, mucho mayor el hecho de que haya sido publicado por mi casa, por la Católica. Este libro significa para mí lo que significa de alguna manera el poner la historia al conocimiento de la gente, ¿no? Es a través de la vida de una persona a la cual yo aprecio mucho, don Jorge. Creo yo que en su enseñanza de vida y que de alguna manera es posible que llegue a la mano de diferentes personas por las cosas que aprendí en la universidad, por las cosas que aprendí por mi cuenta. Finalmente verlo aquí y ver que hay gente que lo lee y me pregunta de una cosa, de la otra, y que al mismo tiempo hasta me han contado que lo han dejado para un curso de la carrera, a mí me llena de mucha alegría y mucha satisfacción también. Sí, ha sido un libro que ha acompañado en tu crecimiento académico, ¿no es verdad? Me imagino por eso que es también muy valioso para ti, aparte de las memorias que tienes con don Jorge. Sí, ciertamente encapsula creo la totalidad de mi experiencia universitaria y es algo que incluso hasta ahora siempre tengo conmigo bastante presente. Acá podemos mostrar el librito y ya saben, pueden comprarlo en el fondo editorial de la universidad, pueden acercarse a la biblioteca y es un libro muy bonito acerca de la biografía de un peruano en la Segunda Guerra Mundial que se llama Jorge Sanjines Lenz, con el cual nuestro estimado conversó durante mucho tiempo para poder reconstruir su historia. Pero ya hablando un poco también acerca de tus diversas publicaciones, hemos notado que eres bastante versátil, no te enfocas en solo un tema, por así decirlo, o solo un espacio temporal, y sería muy interesante conocer tu opinión al respecto, porque usualmente en la facultad se nos dice, ¿no? ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu especialización? Y la mayoría tiene un periodo en específico y a veces puede ser abrumante para un estudiante enfrentarse a eso. Sí, bueno, yo creo que ahí es importante también tener una apertura importante, ¿no? Uno, como yo te estaba comentando antes de empezar la entrevista, la universidad, la carrera te da herramientas que uno tiene que saber cómo aprovecharlas de la mejor forma. Muchas de las cosas que yo he hecho en mi carrera y en cuanto a las publicaciones sobre todo, se han dado a manera de oportunidades que en su momento yo pude haber dicho no, mejor hago otra cosa o me pongo un poco más quisquilloso y no quiero ver este tema, no quiero ver esta época, pero al fin y al cabo, si uno no tiene la apertura suficiente como para subirse al caballo y decir, no, yo voy a cabalgar este tramo y saber lo que se siente, realmente no vas a saber si eso es para ti o no. Entonces, yo he pasado por las aulas, también entiendo un poco por cómo va eso
Y yo creo que ahí la clave es simplemente ser uno mismo, ¿no? Ser uno mismo, que la propia personalidad que tienes te va a llevar por justamente ese camino que tú necesitas y que es propio para ti. Claro, entonces no desmereces ni los que eligen un solo tema como las que tienen una gran apertura de temas. Ambos son bastante importantes. Sí, por supuesto, por supuesto. Depende de cada uno. Y también hemos abordado en esta entrevista más o menos un recuento de cómo ha sido tu formación académica, cómo han sido tus experiencias, cómo ahora has llegado a este nuevo capítulo de tu vida, que es el ingreso a la Academia Diplomática. Así que dejando un poco de lado este pasado y mirando al futuro, ¿cuáles son tus futuras metas que te has planteado? ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, a mí me gustaría mucho, ya como parte de la experiencia que actualmente tengo que asumir como estudiante de la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuéllar, en primer lugar, darlo todo por mi carrera, por representar bien a la Católica en las aulas, esforzarme junto con mi promoción, que es una promoción fantástica. Hay una exigencia importante que creo yo que podremos manejar de manera adecuada con todas las cosas que aprendí aquí y las que también estoy aprendiendo ya. Y yo me veo a futuro siguiendo los pasos también de un eminente historiador también de esta casa, como es el embajador Guillermo Loma, ex director de la Academia Diplomática, y quien yo tengo muy presente como ese modelo a seguir dentro de mis planes futuros de vida. Excelente, deseamos todos los éxitos en este nuevo capítulo. Y finalmente, y aunque sé que esta es una pregunta un poco cliché, ¿no?, que siempre se en las entrevistas, pero igual sumamente valiosa, ¿cuál sería el consejo más importante que le brindarías a los actuales estudiantes de historia? Bueno, yo les diría, intenten siempre animarse entre ustedes. Es una carrera chica, pero no por ser chica menos importante. Es difícil a veces asumir el reto de estudiar historia en general, por presión familiar o por propias dudas personales, pero tiene mucho significado y tiene mucho valor. Yo no estaría aquí de no ser por las cosas que aprendí fuera de las aulas y dentro de las aulas, y creo que, como ya te había mencionado, es importante también aprender a pensar fuera de la caja. Creo que esa es la clave para lograr con éxito cualquier cosa que se proponga. Y si hubiese también a Gabriel chiquito, un estudiante que quisiera seguir tus pasos, ¿qué le recomendarías? Bueno, yo le recomendaría terminar sus cursos a tiempo, no atrasarse como yo, no, mentira. Le recomendaría en realidad, conversar con gente que ya pasó por esa experiencia. Hay algunos historiadores que han egresado de aquí que forman parte del servicio diplomático, y bueno, yo que soy estudiante actualmente, entonces conversar es, creo, ya la mejor forma para poder aliviar cualquier tipo de duda, y también ir avanzando con la investigación o intentar vincular lo que haces aquí con la diplomacia y las relaciones internacionales. Creo que es una buena manera también de ir sabiendo si ese camino es para ti o tal vez algo más. Muchas gracias. Y bueno, sí, acá tenemos un pequeño regalo de la facultad. Muchas gracias. Quizá podrías hacerlo ahora o después, ya a tu preferencia. Muchas gracias por la entrevista y gracias a todos por vernos. Nos vemos en una siguiente edición de Humanidades al Día.